Este mundo está lleno de ingredientes de todo tipo, desde dulces, salados, ideas, estrategias, inspiración y más. Porque no importa su sabor, textura o tamaño, nos gusta combinarlos hasta encontrar el mix perfecto para nuestros clientes. Fusionamos elementos hasta lograr mezclas únicas, dominando el arte del mix para lograr el max en 6 principales servicios. Creative Mix, campañas de ATL y branding. Digital Mix, planning para marketing digital desde social media y display web. Experiential Mix, activaciones, eventos, stands, promociones y más. Sports Mix, carreras físicas, virtuales e híbridas, team buildings, eventos deportivos y sport content. Production Mix. En nuestro taller creamos desde stands, carros alegóricos hasta foros virtuales y contenido audiovisual. Trade Mix. Estrategias de shopper marketing, promotoría, display, materiales PDV y sampling. Somos curiosos, creadores apasionados y nos gusta saborear cada ingrediente hasta convertir ideas líquidas en resultados reales. Porque para nosotros todo es posible. We are Licuadora. ¿Y tú? ¿Ya nos probaste? Buenos días a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar con motivo de nuestro 28 aniversario. Diseñar momentos, no formatos. El diseño como creador de emociones, espacios inmersivos y narrativa visual. Y el día de hoy nos acompañan dos panelistas especialistas en branding, apasionados del diseño. Me da mucho gusto presentarlos a Zaira Amanda García. Ella ha sido especialista en diferentes campos del diseño de experiencia, ya nos platicará más adelante, y actualmente es docente dentro de la institución de Centro. ¿Cómo estás, Zaira? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta Gracias. de compartir cosas por acá. Buenísimo. Y nos acompaña también Enrique Saavedra Curi, diseñador gráfico, consultor de marca, fundador de Sol Consultores y es un reconocido especialista en este campo por su enfoque en el diseño emocional. Ya platicaremos de ello. También el branding con sentido y las experiencias que transforman percepciones. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Pues bueno, ya entrando en esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, obviamente se tienen muchas connotaciones de lo que es el diseño, se ha hablado de qué si es diseño, qué no es diseño, si es bueno, si es malo, ya platicaremos, pero me gustaría arrancar con la siguiente pregunta para ti, Zaira, y después que nos responda Enrique. ¿Ustedes cómo viven el diseño en su día a día? ¿Cómo lo van percibiendo? ¿Cómo lo van entendiendo? ¿Cómo lo van asimilando? ¿Cómo es su día a día en este mundo que tanto les gusta? Bueno, una premisa que tengo de muchos años que tanto en ambientes de trabajo, de experiencias inmersivas, de diseño en donde había tecnología, el arte y ciencia, era el que todos diseñamos. Todos los que estábamos inmersos como creativos. Y ahora que estoy en un ambiente laboral opuesto a esos entornos, que es experiencias financieras, también hago esa premisa con mis compañeros, tanto en entornos como me toca impartir capacitaciones, asesorar, mentorear. Y la premisa también, ¿no? Somos creativos, pero tu especialidad es que eres financiero, ¿no? O eres especialista en seguros, pero el cliente, el consumidor, va a vivir una experiencia, así que vete como un diseñador, porque todos diseñamos un algo y eso da la totalidad. Con esa perspectiva muy amplia es mi día a día, ¿no? Y una premisa que he traído más o menos desde hace unos 15 años. Ok, buenísimo, buenísimo. Ahorita regresamos con esta parte de la percepción de cómo entiendes esos puntos de vista de para quién diseñas, para que realmente puedas transmitirles o no la experiencia. Pero de tu lado, Enrique, ¿tú cómo lo vives? Mire, yo aprendí hace 40 años a que el diseño era principalmente decorar. Yo quería ser artista, entre comillas, pero me dijeron que haciendo diseño gráfico yo podía expresarme y en un momento dado podría yo ganar dinero. Hoy en día no tiene nada que ver el arte para mí y el diseño.
¿sí? El diseño finalmente depende mucho de los clientes y los clientes que vienen a nosotros. Y la mayoría lo que quieren es funcionalidad, ¿sí? No depende de mí, no depende de mi estética, no depende de lo que yo defino, sino lo que define el problema. Entonces, hoy en día, en la mayor parte de los clientes lo que quieren es rendimiento, quieren retorno en su inversión, quieren, en pocas palabras, ganar dinero. El 99% viene a nosotros y ya no ven el diseño como tal, ven más bien la construcción de una marca. Y una marca que se construye a través de definir un problema muy claramente y tomar en cuenta a las personas a las cuales va dirigido, el producto, plaza, promoción, precio y muchas otras variables que tienen que ver con el diseño, porque es una herramienta sumamente importante para generar competitividad y diferenciación en el mercado. Ok, ok, y justo, ¿no? Digo, sé que el campo del diseño es enorme. Ahorita nos vamos a centrar más hacia la parte del diseño desde un punto de vista comercial, publicitario, con una marca. Y eso me llevaría justo a la pregunta de cómo una marca puede conectar desde su punto de vista con el diseño hacia un enfoque más emocional. Es decir, cómo podemos crear estos diseños, pero a su vez estos diseños van a conectar con los usuarios finales, con el target, con las audiencias. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que no solamente se vea bien, luzca increíble, sino que también transmita? ¿Cómo ves, Zaira? Me quedé pensando en múltiples posibilidades, pero desde la teoría a la práctica, ¿no? Una propuesta que desde que mi planteamiento de investigación en maestría fue cómo diseñar experiencias multisensoriales. Dejé a un lado el involucrar el olfato y el gusto por ser unos sentidos químicos, ¿no? Y que también involucra un costo, lo que mencionaba Enrique sobre lo que necesita el cliente viéndolo como negocio, ¿no? Yo dejé de hablar desde hace varios años al cliente como la persona que me está contratando para ofrecerle un servicio hacia su marca, sino hablarle hacia negocio y separar con usuarios consumidores. Y esto por una premisa que traigo desde a nivel metodología, porque me permite diferenciar desde qué es lo que quieres identificar si es que hay un problema desde posicionamiento o hacer crecimiento de tus ventas, o buscar otro tipo de acercamiento hacia tu consumidor, cliente, usuario final, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, hablo mucho desde unos años hacia acá sobre hay que diferenciar entre lo que es funcional per se, entre la marca y del producto dentro de la marca o diversidad de productos y servicios, hacia cuestiones sociales de la identidad propia del consumidor usuario y también los aspectos emocionales. Y que también esta emoción se puede convertir en un sentimiento a largo plazo que pueda permitir llevar ese enganche, ¿no? De me vuelvo consumidor por la marca, por sus principios, por sus valores, por lo que tiene, por la calidad y otros elementos que están inmersos. Entonces, eso me ha permitido como estructura desde la metodología a la práctica que siempre hay que hacer sus adecuaciones por tiempos, por presupuesto, por alcance. Eh, um, eh, Regreso al primer punto, ¿no? Que empecé a descartar los elementos del valor gustativo y olfativo, porque no siempre lo podía incorporar en las experiencias. Entonces, eso me permitió decir, ok, vayámonos por el clásico visual auditivo, ¿no? Y de ahí vamos haciendo esas intervenciones y también con la flexibilidad, ahora sí, del lado del negocio, que va viendo que le pueda aportar más, como si bien se menciona, pues que vaya sonando esa máquina de la campanita de su retorno de inversión. Que es feo, ¿no? Decirlo de algún modo muy frío, ¿no? Pero pues es una realidad y no lo puedo negar ahorita sabiendo cuál es mi contexto laboral profesional. Claro, y aquí siempre está como esa parte, ¿no? A veces no nos gusta mencionarlo, pero al final de cuentas es un fin comercial, es un fin publicitario. No por ello quita todo lo hermoso que hay detrás de la creación, del diseño, toda esa parte.
Y esta cuestión que mencionas de las experiencias multisensoriales, ¿no? ¿Cómo se puede enriquecer de solamente ser una pieza gráfica si ya le metemos una cuestión audiovisual, así ya hacemos una experiencia mucho más inmersiva con olfato, con tacto, si estamos en una cuestión de experiencias PTL o demás cuestiones? Entonces ahí es como se van combinando los elementos, ¿no? Y de tu lado, Enrique, ¿tú cómo ves esta conexión entre las marcas hacia los diseños que se crean para que se traduzca justamente en temas comerciales, en temas de conexión con los targets? Bueno, hay que primero tomar en cuenta que el diseño como tal es una cosa y hay diseño gráfico, diseño textil, hay muchos tipos de diseño y al mismo tiempo tenemos muchos tipos de marcas, ¿sí? Hay marcas de consumo, hay marcas de productos, a eso me refiero, hay marcas de destino, hay marcas de candidatos políticos, hay marcas corporativas, hay marcas de personas, marcas país. Entonces, no podemos ver todas las marcas de la misma manera y todos los diseños de la misma manera, ¿sí? Cada uno es distinto. Finalmente, ciertas industrias son más fáciles de construir como una marca multisensorial. ¿Y a qué me refiero con eso? Que una experiencia total de una marca puede incluir palabras, puede incluir sonido, puede incluir olfato, puede incluir textura, puede incluir vista, puede incluir gusto. Entonces, una experiencia multisensorial puede ser mucho más rica en una aerolínea, en una marca de una aerolínea donde hay muchos puntos de contacto. Sin embargo, en una marca eh, de leche, de 1 litro de leche, es mucho más limitado la experiencia que podemos llegar a ofrecer, ¿sí? Entonces hay que verla de esas dos maneras, lo que son las marcas y cómo aplicamos todos estos valores, principios. Ahora, las marcas generalmente tienen dos lados, el lado funcional, para qué las queremos, y el lado emocional, ¿sí? Y con todos estos elementos podemos nosotros eh, respaldar y reforzar la marca misma, ¿sí? Entonces, un perfume está mucho más cargado a valores emocionales que a valores funcionales, ¿sí? Pero un motor, una marca de motores, una marca de funcional tiene mucho más cargas a ese lado que lo que puede ser la parte emocional, ¿sí? Y tiene mayor importancia o menor importancia para para las distintas audiencias. Ok, ok, que a final de cuentas también depende mucho de la visión, ¿no? O sea, digo, me toca llevar marcas justo automotrices, en donde evidentemente las cuestiones funcionales son esenciales, pero a final de cuentas el enfoque general de la marca es hacia lo emocional de cómo conectas, no es que te va a dar tal rendimiento porque eso nos importa y cuando tomamos la decisión, pero nos apasiona el sentarnos en el volante, nos apasiona escuchar el motor, la velocidad Sí. o que nos lleve, o sea, digamos que se Nos van. enamoramos del diseño del automóvil, algunos de nosotros, otros buscamos funcionalidad. Entonces, en pocas palabras, los automóviles son una de las mejores expresiones o de los mejores ejemplos de marcas que hay por la cantidad de segmentos que pueden abarcar, desde automóviles 100% funcionales, que buscan efectividad, que buscan reducir costos, que apoyan a una labor en particular, hasta un automóvil que puede ser deportivo, que nos interesa mucho el color del coche, el aroma da nuevo, la textura de los interiores, la piel, etcétera, ¿sí? Ahí tienes un gran ejemplo de cómo la emoción y la función se unen de una manera sumamente compleja y diversificada. ¿Sí? Y cada uno de estos automóviles abarca, o estas marcas de automóviles buscan abarcar todos los arquetipos y todas las necesidades de los consumidores que hay. Claro, claro, totalmente. Y, por ejemplo, desde tu campo, Zaira, en una categoría tan compleja, pero también tan vasta como es la banca, ¿cómo has combinado esta cuestión de conectar de una experiencia de usuario? Porque pues, sabemos, y ahorita ya nos platicarás de todo esto, ¿cómo has sabido el entender primero a los usuarios
porque una experiencia de usuario se piensa desde cómo lo va a hacer, cuál va a ser la plataforma, cuál va a ser el formato, cómo va a estar el mood. O sea, la realidad es que hay que pensar y hay que ponernos tal cual y caminar kilómetros en los zapatos de nuestras audiencias para que realmente podamos hacer algo que conecte y que a final de cuentas, como decía Enrique, le sea funcional. Pero tú, cómo lo has hecho? Sí, bueno, pues un punto muy relevante es que me tocó ser parte de una transformación organizacional inclinada a digitalizar y sistematizar, pero también hacer una inversión en la cual estuve a cargo a nivel global de generar una conciencia de cultura centrada en el usuario, de utilizar procesos con herramientas, marcos de trabajo, tanto en agilidad, diseño, datos que permitieran a personas que no son diseñadores per se a tener una perspectiva primero como de cultura, mindset y ejecución en su día a día. Entonces eso permitió acortar una perspectiva de curva, ¿no? De uso y también por la diversidad y amplitud de productos que se tienen, ¿no? Sobre todo en el entorno financiero. Y eso fue más o menos 8 años. Ahorita ha sido más bien un trabajo de reprocesos y sobre todo que se hizo una propuesta hace unos meses de un anuncio en donde la empresa radicalmente nos estamos centrando mucho en las necesidades funcionales, sociales, emocionales, con una perspectiva de valor diferenciado como marca a nuestros clientes. Y eso también como una entidad financiera, pues es algo interesante, disruptivo con sus múltiples retos, porque de nuestro lado es mucho decirle al área de negocio, ¿no? A disciplinas de producto. Ya no manejes de la misma forma como por años, ¿no? Este tipo de campañas o este acercamiento o lo que necesita realmente funcional tu cliente consumidor. Veámoslo basado en investigación, basado en tiempos donde analizamos debidamente comportamientos de consumo y qué verdaderamente nos está diciendo nuestros consumidores, ¿no? Esto de ponerte en los zapatos del usuario, que es una frase que hasta yo diré ya se tergiversó desde hace varias décadas, pero sobre todo porque tan solo decir, ya lo escuché, pero de forma superficial, ya con eso creo que estoy cubriendo sus necesidades básicas y ya me diría no solo funcionales, ¿no? ¿Qué verdaderamente necesita un cliente el decir, quiero un hogar, pero no tengo las condiciones? Y entonces, pues, un producto que me lo pueda permitir, esta propuesta y oferta es diferenciadora a otras que hay en el mercado, ¿no? Y sobre todo por una competencia directa con neobancos, con empresas tecnológicas que están ofreciendo los mismos servicios porque tienen las condiciones sin necesidad de llegar a este mismo tipo de consumidores, pero sí similares, ¿no? Con necesidades muy específicas funcionales. Y con esta mirada, decir desde hace varios años, no son solo nuestros competidores la propia zona o entidad financieras, ¿no? Sino otro tipo de competidores que están ofreciendo los mismos servicios que nosotros. Y entonces ahí también se vuelve este doble reto de decir cuál es nuestra propuesta de valor y hay una, pues, tendencia, ¿no? Que no somos los únicos, o sea, lo hemos visto también con otras marcas, también entidades financieras, y que de otras de consumo están yendo por esa misma perspectiva. Y mucho tiene que ver yo les digo, ¿a cuántos clics estamos de cambiar de una solución que me resuelve lo mismo y que tengo una oferta de 10, 20, ¿no? Estoy a segundos y la inmediatez de la experiencia que me está ofreciendo un producto o servicio a otro es lo que me hace a mí como consumidor decir, me voy por esta propuesta. Y entonces ahí todavía se vuelve más retador, ¿no? Cómo mantenerse como marca y con los servicios y con esta propuesta diferenciadora de experiencia hacia el cliente consumidor. Sí, y justo cómo va evolucionando la industria, cómo van evolucionando las categorías. Evidentemente que entran nuevos tiradores al mercado,
pero aquí es donde justo es crucial, es cómo te mantienes vigente y cómo sigues escuchando a tus audiencias, ¿no? Cómo sigues entendiéndolas, cómo sigues conociendo, porque tal vez lo que querían hace 5 años no es lo mismo que quieren ahora, ¿no? O ya se suma una nueva generación a este mercado de tus diferentes targets, tal vez tienes tu target core o target secundarios, pero en tu caso, Enrique, ¿tú cómo ves esta evolución? ¿Cómo una marca se puede mantener vigente con el paso del tiempo? Justamente yo sé que tiene que ver con un enfoque estratégico de marketing, con cuestiones publicitarias y demás, pero también desde el diseño, también desde el mensaje tanto escrito como visual o de visual, ¿cómo se mantiene vigente? Mira, lo que no ha cambiado desde hace 40 años es que el 95% de los clientes buscan resultados. En general, esos resultados son resultados de negocio. Quieren más votos, quieren más visitantes, pero todo se enfoca a resultados. Entonces, eso no ha cambiado. Hay que ver otro punto que es muy importante. Las marcas son un espejo de las personas y las personas cambian. Las personas envejecen y por lo tanto, a medida que envejecen y las personas cambian su manera de pensar, nosotros tenemos que adaptarnos o inclusive cambiar una marca para apelar a las nuevas generaciones que tienen principios, asociaciones, preferencias distintas. Eh, Crear una marca no es lo mismo que extender una marca. No es lo mismo que actualizar una marca o rediseñar una marca o simplemente reposicionar una marca. Casi cada uno de los proyectos que vienen tienen uno de estos 5 puntos. Es lo que quieren. Reforzar la marca, actualizarla, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, cada uno de los que están aquí escuchando la plática seguramente ha de tener en mente algo distinto de lo que es una marca. Algunos están pensando en algún producto, pero hay marcas de eventos, hay marcas de restaurantes, hay marcas de candidatos políticos, de destinos turísticos, de refrescos, de quesos, de celebridades, de universidades, de ropa, de revistas, de supermercados, de gobiernos. Todo en un momento dado puede ser una marca. México, como tal, es una marca. La comida mexicana, aunque tiene que ver con México, tiene una percepción distinta de lo que puede ser el turismo mexicano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener las marcas actualizadas? Es entender siempre a la audiencia, no ver el producto como inicio de un proyecto, sino nuestra audiencia y las necesidades. Todo empieza con la necesidad. Resolver un proyecto de diseño de marca tiene que ver con la necesidad. Y esas necesidades son las que cambian y hay que redefinir constantemente para entender qué es lo que la gente está viendo como un beneficio de cada una de estas marcas. Ok, ok. Y por ejemplo, en este entendimiento que se va teniendo y estas constantes actualizaciones que necesitamos hacer para mantenernos vigentes, ¿cuál sería, desde su punto de vista de ambos, y primero voy contigo, Zaira, el rol del diseñador? ¿Cómo es este rol en el campo de, ok, por un lado mencionabas hace unos momentos, ¿no, Zaira? De entender a nuestro cliente, entender a nuestro usuario. Sabemos que también partimos desde un brief, partimos desde una solicitud, como bien dice Enrique, ¿no? Puede ser un proyecto para un relanzamiento o para un reposicionamiento o para un lanzamiento porque es una marca nueva, pero ¿cómo es el rol del diseñador en esta constante creación de este tipo de conexiones emocionales hacia los usuarios? Sí, comenzaría que luego también del lado de teniendo estos briefs, no tienen totalmente claridad, ¿no? De qué es lo que quieren, pero sí lo que necesitan tener, vuelvo al punto desde la visión de negocio, ¿no? Em, Veo mucho ahora o sea, yo empecé desde
el primer semestre de mi carrera en diseño a involucrarme en diseñar productos digitales y pues yo diría que son 24 años, pero a veces me siento que llevo un año en el creo que la disciplina como diseño está cambiante constantemente, ¿no? Y los perfiles se van subespecializando. Algo que veo de valor de unos 10 y 5 años hacia acá, porque me está involucrando mucho en el campo ahorita en donde estoy trabajando, es el diseño estratégico, en el que el diseñador se vuelve una figura que está a la par del negocio, sentada con él, co-creando las mejoras de cara a lo que se requiere, si es posicionamiento, si es reposicionamiento, si es cambio, si es penetración de mercados, si es nueva marca, pero sobre todo me voy ahorita al producto o servicio dentro de esa marca, ¿no? O sea, yo ya daría por hecho este paraguas amplio de la marca y el diseño estratégico basado en datos, ¿no? Que es retador para los diseñadores en ámbitos creativos. Es decir, yo no necesito usar datos para poder crear mejoras, pues te diría que no, porque precisamente de esos datos duros es donde sabremos a nivel de comportamientos, ¿no? Investigación, quali, quanti. Y entonces, como proceso, curando la adaptación del rol del diseñador, ¿no? Ya no vernos de forma aislada, pero sí me voy mucho ahorita por mi contexto en donde estoy, que actualmente el diseñador ya está teniendo un peso valioso, tanto que donde estoy trabajando como equipo interno somos cerca de 500 diseñadores con diferentes disciplinas a nivel global. Y en México somos 400. Y ya somos o sea, competidores a nivel de otras áreas dentro de la organización, pero con esta mirada de cómo nos organizamos y trabajamos. Y entonces donde vemos que podamos estar más presentes cerca de negocio, pensando en estos clientes finales, dando esa mirada y perspectiva amplia de y les puedo contar como anécdota, ¿no? ¿Qué hace? Yo soy diseñadora y psicóloga, pero por varios años yo creo que también comparto como Enrique de que tiempo de mi vida laboral hacerlo y ahora en una institución financiera meto cosas que tienen que ver con el arte, ¿no? Los hago que viesen de forma diferente. Esto es el pensamiento divergente en entornos de procesos creativos con figuras que pueden ser resistentes, ¿no? Y con comentarios que hasta luego pueden ser de un completo desagrado, ¿no? Así como yo no vengo aquí a hacer una fiesta de post-it, ¿no? Les digo, no, vienes aquí a lo que tú necesitas, ¿no? Llegar a tus metas KPIs y a esos números que son tus resultados. Y con eso veo el diseñador como un estratega, ya no solo como un ejecutor, ni como un operador, ni como una mano más, pero también vuelvo al punto de lo que decía al inicio de la visión de la madurez del diseño inmerso en diferentes escalas, ¿no? Y mucho donde estoy trabajando es con la perspectiva de McKinsey. Es la que nos ha ayudado a ver cómo vamos reformulando y trabajando. Ok, ok. Y aquí hablas de algo súper importante, ¿no? Que es este diseño estratégico. ¿Cómo ha ido cambiando el rol? No porque no existiera antes, sino porque se ha ido especializando cada vez más, ¿no? Y el tema del manejo de la data, que ahorita platicaremos al respecto. ¿Cómo va cambiando esto? Pero tú, Enrique, ¿qué opinas al respecto? Mira, creo que esto es muy importante. El diseñador gráfico, hay que diferenciar entre diseñador y diseñador gráfico o diseñador textil o diseño industrial. En general, el diseñador gráfico es el que considera que hace el branding, pero branding no tiene nada que ver con diseño gráfico de colocar loguitos por todos lados. Tiene que ver con un proceso de llevar una cierta cantidad de ideas, asociaciones, conceptos de un nombre hacia la mente de las personas. Entonces, la mayor parte del público cree que los diseñadores somos artistas o decoradores. Así nos ven. Sin embargo, el diseño significa, en mi opinión, es un proceso de idear soluciones a un problema. Viéndolo eso, el diseñador hoy en día se le debe llegar a un punto de convertirse en un consultor de marca. El consultor de marca te va a llevar
a estar junto con el cliente desde el principio de un proyecto, a ser un ejecutor de las ideas de alguien más o del brief de alguien más. Un consultor de marca toma en cuenta todos los factores importantes que se deben de tomar en cuenta para crear una marca y crear su identidad. La identidad es la expresión visual y nomenclatura de una marca, pero al mismo tiempo podemos tomar en cuenta que el diseño no solo debe tomar en cuenta la parte visual, sino la parte auditiva, la parte de la textura, la parte de la comunicación, etcétera. Entonces, el rol del diseñador hoy en día, si quiere tener éxito y no ser un ejecutor o un obrero de computadora, es que tiene que ser un experto en la materia del cliente. Entonces, tiene que investigar, tiene que analizar y tiene que entender perfectamente la problemática del cliente para poderle dar soluciones. Hoy en día nosotros no aceptamos un brief como tal. Nosotros desarrollamos muchas veces el brief junto con el cliente. Generamos ciertas preguntas medulares y hablamos con la gente, llamémosle así, en un equipo multidisciplinario que tiene que ver con toda la marca y con toda la ruta de compra de la marca, ¿sí? Con todos los puntos de contacto, para nosotros tener toda la información y dar respuestas a los problemas del cliente. Hay veces que el cliente viene con nosotros y nos dice, oye, tengo un problema con el diseño de mi marca. No estoy vendiendo. Si eres un consultor de marca, analizas todo el proyecto, todo el concepto del cliente y puede que te des cuenta de que no tiene nada que ver con el diseño. Puede que sea un problema con el producto. Puede que sea un problema con tu distribución, con los puntos de venta, con la promoción. ¿Sí? Entonces, ayer el diseñador era un decorador. Era una carrera de oficio. Tenía ciertas herramientas que nadie más podía manejar. Que muchos de los jóvenes hoy en día ni siquiera conocen un compás de bomba, cómo se hacían artes para impresión con camisas. Hoy en día, muchas de las herramientas con las que contábamos nosotros que nadie más podía utilizar, como era la tipografía, el dibujo técnico, fue sustituido por las computadoras. ¿Sí? Hoy en día es todavía más complejo porque muchos de ese talento que tienen los diseñadores, ya sea fotógrafos, ilustradores, redactores, puede sustituirlo la inteligencia artificial. Claro, digo, aquí mencionas dos cosas que me parecen muy importantes. Ahorita voy a dejar un poquito en stand-by la parte de las nuevas herramientas y de la IA. Yo creo que con eso podríamos cerrar. Pero antes de eso, me gusta mucho que pusiste sobre la mesa la parte de los clientes, porque si bien ustedes como creadoras, creadores, diseñadoras, diseñadores, también está esa colaboración y el hacer equipo pues, con el cliente, con las solicitudes que te hacen y ellos vienen a hacer el filtro. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta colaboración entre quien está desarrollando la propuesta, quien está diseñando y el cliente que a final de cuentas está analizándolo? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con ciertos KPIs, tiene que lograr ciertos objetivos. Entonces, ¿cómo desde su experiencia han vivido esta colaboración con sus clientes? Empezando contigo, Zaira. Claro. El punto, como mencionaba hace rato, yo creo que aquí es también brecha generacional de mi lado, ¿no? Y que me conecto con lo que menciona Enrique de diferenciar el cliente con el consumidor y ahora ponerlo en un punto de es negocio, o sea, ese negocio cualquiera que fuese. em, Existe una brecha de proceso de trabajo cuando se recibe la información y tiene huecos, ¿no? Y tiene falta de claridad, sobre todo del consumidor. Y entonces ahí es donde decimos, muy probablemente haya que hacer una investigación. Y en esa investigación puede ser del mercado, o puede ser del target, o puede ser del nicho, o puede ser de la competencia, o puede ser de tu propio producto o servicio, o esta dimensión mucho más holística, ¿no? Una visión más sistemática. Y con esta mirada,
sí, el trabajo en conjunto, ¿no? Ya no solo recibir, sino yo llamaría que también es el propio trabajo del investigador como diseñador, como consultor o como empresa que está ofreciendo los servicios y con eso decir, vamos por esta propuesta. Y tener varios momentos de co-creación. O sea, uno es primero el entendimiento, comprender claramente, si no, entonces se retrabaja y luego ya es la propuesta de estos trabajos de en conjunto multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? O en algún momento me involucré tanto de trabajar con personas tan opuestas entre sí de áreas, pero porque éramos un equipo que teníamos que llegar a soluciones muy puntuales, eran físicos, químicos, matemáticos, eh, para resolver necesidades de una empresa productora de químicos. Y entonces eso fue interesante y lo que llevó a una transdisciplinaridad. Y entonces es donde ahí veo cómo se conecta el rol y hacia la pregunta anterior, que era el diseñador, cómo se ve, ¿no? O sea, es para mí, pues dejamos de recibir, ¿no? Y ser el que maquila a posicionarnos, pues también por roles que se puede transicionar. Si es compleja, por ejemplo, en mi área, que somos un equipo numeroso, sí existe una necesidad amplia de diferenciar perfiles para poder atender la complejidad de atención de servicios y productos. Ahorita mi rol es mucho más estratega, es mucho más de manager, pero de momento hay que entrarle a revisar, hay que maquetar, hay que hacer visión de servicio, lo tenemos que volver a hacer, ¿no? Y eso se va construyendo y va llegando a lo que ahora sí, diferenciado de decirle cliente a negocio, porque ya es ahorita pues ya está inmersa en mi cultura de ADN, ¿no? Ya no le digo cliente al cliente que es el negocio, pero sé que por jerga suele ser común, ¿no? En el gremio, ¿no? Lo mismo de decir usuario, le llaman usuario al cliente y pues de mi lado yo diría, dime a quién le estás llamando, primero pongámonos de acuerdo con los conceptos y luego ya sobre eso nos vamos a trabajar en conjunto. Y con lo que cerraría mi intervención es que de unos años hacia acá, una premisa que también la traigo dentro de mis principios es conocer los procesos de las otras personas con las que voy a trabajar, que es algo poco común. A diferenciar de, pues miren, así vengo y me pidieron y me involucro, ¿no? Así es, si es que soy consultora o si es que soy parte de un equipo, ¿no? Con un horario, ¿no? Laboral, ¿no? Por ahorita en mis condiciones en las que estoy, ¿no? Pero es poco común. Y eso también se los digo a otros compañeros de otras áreas, ¿no? Que también tienen que diseñar, decirle, ¿cuántas veces te has preguntado cómo trabaja el de al lado, siendo de tu misma área? Y con eso te permitas mejor la comunicación o mejor o mejorar lo que tienen que llegar en común, ¿no? Y hace varios años en eventos de comunidades de experiencia de usuario, que fue una línea que empecé a trabajar desde hace unos 15 años, pues decía, ¿hacia dónde va este rumbo de UX, no? Ya es DX, es CX, híjole, llegamos a un momento en que nos desgastaban los conceptos, ¿no? De dónde estamos encajados. Y me hizo mucha resonancia en su momento de, trabajamos en procesos. Y eso es lo que se viene como una tendencia muy fuerte y me dije, es verdad, ahora lo estoy viviendo, trabajo mucho más en procesos que propiamente ya el producto final, puesto que le toca a otro rubro dentro de la estructura organizacional, bueno, no rubro, a otro gremio o células de trabajo, pero soy parte de esta cadena de valor, ¿no? Desde la perspectiva donde estoy ahorita involucrada trabajando, que es marcos ágiles. Ok, ok. Y bueno, digo antes de cederte la palabra, Enrique, cualquier pregunta que vaya teniendo, si quieren ponerla en el chat, al final vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Y yendo contigo, Enrique, ¿tú cómo ves esta parte? Porque creo que como mencionaba hace unos instantes, Zaira, el colaborar con los clientes, pues se vuelve también un tema de confianza, ¿no? Se vuelve también un tema de, evidentemente, que ellos están creyendo en nuestro trabajo, en nuestros equipos, todo eso. También nosotros tenemos que confiar, pero tiene que ser mutuo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, el trabajar
en equipos multidisciplinarios, expertos en distintas materias, es ideal. Hemos trabajado con Nestlé a nivel global, a nivel mundial, que no es lo mismo trabajar con Danone a nivel nacional y no es lo mismo trabajar con clientes como la nacional a un nivel regional que trabajar con un cliente a nivel local como puede ser este. Obviamente el presupuesto que tiene cada una de estas empresas es totalmente distinto. Hay empresas que han venido con nosotros con muchos recursos, con mucho dinero, y nos dicen, Enrique, quiero crear una marca. Y no tienen ni idea qué sigue. Tenemos que llevarlos de la mano en todas las áreas, incluyendo darles alguna asesoría en puntos de venta, en lanzamientos, etcétera. Y en ocasiones, cuando tiene el presupuesto, las referimos con algunas personas con las que hemos trabajado, investigación de mercado, eh, de- eh, activaciones, etcétera. ¿Sí? Hay otros clientes, como te digo, globales, que en un momento dado nos dan un brief, cuestionamos el brief y ejecutamos el brief, porque ya pudo haber pasado esto por muchas etapas de análisis, de investigación, y ya tienen muy definido lo que quieren hacer y lo que van a hacer, y tienen todas sus especialistas ya alrededor de esto. Ahora, lo importante es que todos estén en línea de los objetivos y del posicionamiento que se quiere hacer con la marca. ¿Sí? Ningún proyecto es igual al otro. Cada proyecto es único y cada proyecto se tiene que atacar de una manera distinta en función a los recursos. Si uno de nuestros clientes no tiene ni idea de lo que está haciendo y nada más tiene presupuesto, entonces nosotros tenemos que analizar qué tanto podemos hacer nosotros para el cliente y qué tanto necesita asesoría secundaria de otras personas. Nosotros nos aliamos constantemente con expertos que pudiera haber en caligrafía o en fotografía o en lanzamientos para que nos apoyen en las necesidades específicas que hemos determinado con el cliente. ¿Sí? Claro, y justo esta parte de ser aliados tanto con nuestros clientes como aliados con ciertos proveedores especializados, ¿no? Lo mismo puede ser un experto en caligrafía o un fotógrafo o un ilustrador o con algún programador si se requiere algo de tecnología Ujú. que no tengamos como tal el servicio. Entonces, tiene que ver como esa cuestión, ¿no? Para ir teniendo ese entendimiento y que a corto, mediano y largo plazo pues podamos encontrar qué es lo que queremos, tal vez y a veces, y se da, los clientes no siempre llegan con la claridad absoluta y te dicen, oye, quiero esto, pero estoy intentando descubrirlo, pues vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese journey de la mano ellos junto con nosotros. Hay veces que todo está clarísimo y es de, oye, necesito esto, esto y esto, estos son los objetivos, estos son los puntos, esta es la visión y entonces de ahí partimos, ¿no? Pero siempre está esta cuestión dual. Y ya para cerrar como último punto. Déjame nada más hacerte un punto aquí Sí. muy interesante que acabas de mencionar. El 85 o 90% de todos los clientes que hemos tenido a lo largo de 40 años de trabajo, 25 en Sol y otros tantos en otras empresas, vienen de referencia. Y esto va para todo tu equipo. Las ventas no tienen que ver necesariamente con nuevos clientes. La venta se está haciendo hoy en día. La venta se está haciendo cuando plantas la semilla ahorita y das el servicio hoy, los resultados hoy, porque mañana ese mismo cliente te va a seguir. ¿Sí? El convertirte en un socio de tu cliente y formar equipos es lo más importante que puede haber cuando ellos ya generan una confianza contigo, tanto de los resultados como de la respuesta. ¿Sí? Entonces, las mejores ventas que puede haber son hoy, atendiendo a tu cliente y dándole los resultados. Analicen casi todos sus clientes, cuánto tiempo han estado con ellos y los nuevos clientes de dónde han surgido. Sí, esto que mencionas es súper valioso. De hecho, me recordó el mes pasado, Scopen sacó su estudio anual
Y justamente uno de los puntos era que el 71% de las colaboraciones con agencias, con las marcas, se da por un tema de recomendación. Obviamente cada agencia presenta credenciales, hace prospección, campañas, RP, todo eso. Pero de todo eso, el 71% se da, como bien dices, de, oye, pedí asesoría a alguien y me dijo, trabaja con tal empresa, trabaja con tal agencia, o como nos ha pasado, ¿no? En la agencia, que un cliente que trabaja con nosotros hoy en la marca X, el día de mañana se vuelve brand manager en otra empresa o director de Exacto. marketing o director de marketing en otra empresa y evidentemente que nos busca, ¿no? Entonces, esta parte de un buen servicio el día de hoy, un entendimiento, el saberlos escuchar, pues se puede traducir en una relación a largo plazo con esa misma compañía o si se va a otros espacios, pues también, ¿no? Es también súper importante el hacerlo. Y bueno, ya llegándonos, ahí nada más les recuerdo, todas las preguntas que quieran las pueden poner en el chat y las vamos a responder al final. Y ya nada más como pregunta de cierre, ¿qué opinan al respecto de las nuevas herramientas? Obviamente, y creo que ya se mencionó en algunos momentos cuando se vivió hacia los noventas, ¿no? Finales de los ochentas, noventas, con la paquetería de Adobe, con las nuevas herramientas que en su momento sustituyeron lo que en su momento fue un Corel, lo que ahora fue un Illustrator, fue un Dreamweaver, fue un After Effects, todo ese tipo de cuestiones. Ahora estamos viviendo nuevas herramientas, llámese un Figma, que está pegando mucho, que viene a hacerle la competencia directa a lo que es toda la paquetería de Adobe. Y me voy hasta herramientas como un Runway, como un Eleven Labs, como un ChatGPT, como un Sora para video y otras más. Podemos hablar muchísimo de herramientas de IA, pero ustedes, ¿cómo lo están percibiendo? ¿Cómo lo han visto en los últimos, yo les diría tal vez último año, últimos 2 años, con esta incursión de las herramientas de IA, donde prácticamente ya se puede combinar tanto de el diseño gráfico como tal con Adobe Firefly o Adobe Sensei, o combinarlas en donde yo me inspiro o busco referencias o me baso en algo que estoy creando, pero después ya lo paso a mi diseño gráfico que voy a presentar? ¿Cómo ha sido esto en su trabajo diario? Bueno, pues me atrevo a robarle estos minutitos a Enrique, pero porque cuando dijiste un año, dos, Vico, yo dije, uy, ¿no? O sea, me tocó ser una generación de pasar de herramientas, artefactos físicos, ¿no? O sea, dice Enrique, el aerógrafo, la compresa, claro, me tocó, ¿no? Los originales mecánicos, ¿no? Creo que puedo decir que soy de las últimas generaciones en trabajar con las ampliadoras de fotografía, ¿no? Especializarte en el uso artesanal de ciertos elementos para llegar a un resultado de mucho valor y que ahora lo puedes tener en segundos si generas un buen prompt, ¿no? Y te lo da. Pero eso no va a quitar el valor, y no voy a decirlo artesanal, sino este humano de ojo, ¿no? De visión divergente y convergente para poder llegar a ese resultado. Si bien lo que nos está ayudando mucho y desde hace más de 50 años, ¿no? Que pueden existir estas herramientas, es la eficiencia en tiempo y en qué nos vamos a enfocar ahora. Ahora, si me voy puntualmente a un año hacia acá, yo les diría meses, días. Llevamos haciendo un ejercicio en donde ya se está integrando inteligencia artificial a nuestros procesos para eficientar. Y una reflexión que yo compartía con mi equipo de trabajo era, me va a encantar volver a esos momentos de contemplación, de reflexión, en donde el diseñador le da más tiempo al qué voy a resolver y al cómo, a la inmediatez de la ejecución del resultado, porque ya era para ayer. Pero sé que estoy en un entorno donde no voy a tener esos momentos de contemplación, ¿no? Como ese de sentarme, ¿no? Y reflexionar y decir, esto es lo que voy a trabajar, ¿no? Esto es lo que voy a entregar. Pero lo que sí es que sorprende, hay resistencia. Hace unos años me tocó hacer una propuesta de un curso sobre Design Thinking en una plataforma muy conocida a nivel Latinoamérica, y existía esta necesidad de ya incorporar ahí en varias de las fases. Entonces dije, en todas las fases se puede aplicar, ¿no? Ahí, ¿no? Quieres investigar, pero no vas a ser más que un tipo de usuarios de, de, de base, pero con información de usuarios reales.
¿no? Y este tipo de arquetipos te van a permitir ir avanzando a lo que antes le podemos decir un prototipo, ¿no? Protopersona. De ahí hacia esa definición, ¿no? Basado en datos duros. Y eso ayuda a esta co-creación y a ese brief más refinado con el negocio, ¿no? O con el cliente que está contratando servicios. Y de ahí hacia la ideación, el prototipado y luego evaluar, ¿no? No son muchos los momentos donde he visto con algunas marcas que nos den ese momento porque es inversión, ¿no? Porque es dinero, de déjame pilotear, déjame hacer experimentación para saber si esto es aplicable o no. Y eso puede ser muchos casos en activaciones, ¿no? O en casos muy puntuales donde pues ya es una receta, nos puede servir, entonces decir, funciona, déjalo así, ¿no? Y habrá otros clientes, negocios que digan, sí, me atrevo, hagamos estos ejercicios, pero porque eso nos va a permitir a largo plazo, ¿no? Tener este valor diferenciador como empresa, como marca, con nuestros productos y servicios. Entonces, es inmediato, asusta, no lo voy a negar, ¿no? También como generación, porque sí se escucha donde nos va a quitar el trabajo, donde me ha tocado ver, ¿no? Eficiencias laborales en agencias precisamente por roles que se sustituyen, ¿no? Sin embargo, no hay como la capacidad humana creativa, que eso es inigualable y hasta los mismos resultados que luego arroja ahí te dice, ¿no? Yo soy un complemento que te ayuda a resolver esto. Tú eres el que va a ser capaz de hacerlo como humano. Y me encanta esa respuesta, ¿no? Me quedo con eso que me aporta ahí. Sí, y justo está esta tendencia, ¿no? Y en muchos podcasts, diálogos, reportajes y demás, dice, ¿no? Las herramientas de IA van a sustituir muchos trabajos. Uno de los primeros es el tema de la redacción, la creación, el diseño, la ilustración. O sea, la realidad, y ahorita que nos diga Enrique su opinión, pero yo creo que más allá de que nos quite el trabajo, probablemente sea alguien que aprende a dominar esas herramientas, tal vez sí nos puede sustituir si nosotros nos vamos quedando un poquito hacia atrás y rezagados, ¿no? Siempre he creído que este tema de la inteligencia artificial, pues nunca va a sustituir a la inteligencia natural, a la inteligencia desde este lado de quien esté prompteando, quien esté dirigiendo la herramienta, porque es una herramienta al final, no es un ente que ya puede crear, por muy buen prompt que hagas o por muy buen uso de las herramientas, pues a final de cuentas siempre los creadores están de este lado, las creadoras están acá para poder guiar, para poder combinar, para poder entender al cliente, aunque tú le metas el brief a la IA, a la herramienta que tengas, pues no lo va a entender porque no lo va a asimilar, porque no va a poder sentir, porque no va a poder ver cosas que tú sí detectaste, como bien dices, al ser un enriquecimiento multidisciplinario, porque te metiste a investigar no solamente lo que hay en Internet, que el Machine Learning puede verlo, pero sino lo que ven las personas, lo que hay en una tendencia, cómo cruzas unas con otras. Pero ahora para ir contigo, Enrique, y ya después irnos a las preguntas, ¿tú qué opinas de esta cuestión de las herramientas y el uso de la IA? Bueno, creo que todos tenemos que reflexionar primero que nada, ¿qué significa inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cómo definimos esta nueva herramienta o esta nueva enciclopedia o esta nueva persona que nos ayuda a resolver distintos problemas? ¿Qué significa inteligencia? Hay muchas inteligencias. Hay inteligencias para, para ejecutar, para generar ideas, para memorizar, etcétera. Hace muchos años, los fotógrafos empezaron a sufrir porque surgió el banco de imágenes. Muchos fotógrafos se quedaron sin trabajo por el tipo de fotografía que hacían, que en un momento dado la sustituyó y la mejoró el banco de imágenes. Otros fotógrafos no fueron sustituidos porque el tipo de imágenes que ellos desarrollaban eran únicas, eran diferenciadas y nada más las podían tomar ellos. ¿Qué pasa ahorita? Los bancos de imágenes están sufriendo porque ahora la inteligencia artificial puede resolver ciertos problemas de una manera más efectiva y más económica y más rápida y con menos problemas que algunas de las imágenes que me ofrece ImageBank. ¿Qué va a pasar con los ilustradores de iconos? Pues algunos de ellos, si se especializan y únicamente hacen iconos, van a desaparecer. Ciertas empresas ahora van a tener herramientas a las cuales no tenían acceso.
ciertos clientes pequeños van a poder desarrollar un texto mejor de lo que tenían antes. Las grandes empresas probablemente no tengan tantas soluciones nuevas, requieren de una complejidad y un conocimiento humano mucho mayor que lo que le puede dar la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial o digamos el apoyo o una herramienta que nos ayuda a resolver problemas siempre ha existido. Había calculadoras que tal vez no sabíamos nosotros hacer cierta operación y la calculadora sí lo sabía hacer. O tal vez sí sabíamos hacerla, pero nos tardamos más tiempo. Entonces, la inteligencia artificial tenemos que desglosarla, desmenuzarla y entender qué es lo que está resolviendo. Un celular es una especie de herramienta que nos ayuda a resolver muchísimas cosas. Sustituye un reloj, una agenda, es un teléfono, es una cámara, es muchas cosas. Y sí, en un momento dado, la industria de las cámaras pueden sufrir, pero se pueden generar nuevas oportunidades. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Y ahorita había tipógrafos que hacían abecedarios especializados para una nueva marca con ciertos rasgos. Y si uno conoce ciertos principios de la generación de alfabetos y tipografías, puede generar con inteligencia artificial alfabetos cuando antes tal vez no podía porque no tenía la capacidad de ejecutar. Entonces, sí, la inteligencia artificial va a afectar a muchos puestos de trabajo, va a ayudar a otras personas a resolver problemas que tal vez no tenían antes acceso y es muy difícil ver qué va a pasar exactamente en 1 o 2 años y cómo va a avanzar esto. Pero ya veremos, ¿sí? Y ahorita podríamos, curiosamente este año me dijeron que había, y me lo mandaron, un Playboy generado por inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? No estoy muy seguro. Si la inteligencia artificial puede generar música, si puede generar un pequeño video, me va a ayudar a mi pequeña empresa a promoverme en redes sociales. Si me va a dar asesoría de cómo debo yo, qué debo de tomar en cuenta para lanzar una marca, eso me va a ayudar y puede que llegue a afectar a otras empresas. ¿Qué tienen que hacer esas empresas? Pues tienen que convertirse en una herramienta mejor que la inteligencia artificial en ese aspecto en particular. ¿Sí? Y tenemos el contacto humano. Si no sabes manejar la inteligencia artificial, es como un director de orquesta. Yo puedo ser ahora un director de orquesta, pero necesito tener todos los conocimientos para crear una sinfonía. Pero ya no necesito necesariamente violinista, pues no lo sé. ¿Sí? La veo todavía como una sorpresa la inteligencia artificial. A mí me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, pero sí ha afectado a algunos de mis colaboradores que antes me apoyaban en ciertas áreas. Ok, ok, muy interesante la perspectiva. Y bueno, ya yéndonos a las preguntas, voy a irlas como encaminando para fines ya del tiempo. Esta primera la encaminaría contigo, Zaira. Nos preguntan, ¿cuándo consideran un proyecto como inmersivo? ¿Y cómo es ese workflow de diseño de un proyecto inmersivo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo verías ahorita que decías hace rato, ¿no? De si vamos a tener aromas, si vamos a tener otro tipo de cuestiones más holísticas. ¿Cómo lo ves? Sí, mucho es la conexión de resolver el problema, necesidad del cliente-negocio hacia los diferentes perfiles de consumidores. Por ejemplo, si es una experiencia en museo y se va a involucrar la experiencia olfativa, que es lo que he notado de unos años hacia acá, porque empresas están involucrando experiencia olfativa, pero únicamente por polvos, ¿no? Pero si es con tecnología y va a requerir otro tipo de elementos que o sea, suban los tiempos y presupuestos, ¿no? Que esa es otra vez perspectiva a nivel negocio se traza, ¿no? En el roadmap de trabajo y de tiempos. Y existen diferentes modelos para poder abordar de forma adecuada los tiempos y precisión, ¿no? Dentro de qué herramientas, ¿no? También llevar este management y logística. Pero mucho y esencial es comprende e identifica y valora qué le vas a entregar a tu consumidor, a ese usuario.
ese usuario potencialmente le va a ayudar mucho una experiencia que se complementa entre visual, auditivo, kinestésico y olfativo, porque si bien el olfato y el gusto, al ser experiencias de sentidos químicos, conectan mucho con las emociones y el sistema límbico, y a veces podemos sobresaturar y la experiencia se vuelve un fracaso. Entonces, en alumnos de especialidad que les doy de diseño de experiencias y en otros gremios o con clientes es, ok, está esta posibilidad, está el presupuesto, sí, no, y con eso lo consideramos para los tiempos, ¿no? Y sobre todo también algo pues esencial es el presupuesto, porque lo encarece, ¿no? Involucrar experiencias olfativas es hasta hoy en día todavía de los costosos, ¿no? Elementos. Sin embargo, pues se pueden hacer sustitutos en donde permita que sea inmersivo y bueno, pues esto nos lleva a otras posibilidades, ¿no? O sea, ser creativos con el resultado, ¿no? Y creativos porque en algún momento me involucré mucho a que la tecnología nos iba a ayudar demasiado, ¿no? Fui de esas personas que se enamoró plenamente, ¿no? De experiencias inmersivas con la tecnología, a tal grado que trabajé con tecnólogos con cascos inmersivos de los 5 sentidos. Y eso me hizo me detracto. Y de unos años hacia acá, que conecta como las habilidades del diseñador, es que trabajen con las manos, es que trabajen procesos en donde tienes que bocetar con papel y lápiz. Es donde tienes que tener estos elementos que te permitan potencializar cómo va a ser la experiencia que va a tener el usuario final y sobre eso eh, marcar cuáles van a ser las fases o el incremental de la experiencia inmersiva, ¿no? Porque podemos hacer diferentes posibilidades de la inmersión, pero es qué nivel de inmersión, ¿no? Colegas que están en el medio, que trabajan, por ejemplo, para Esfera, ¿no? Estos espacios inmersivos completamente, las posibilidades, ¿no? Y las complejidades para la entrega del producto, para que se pueda, y hablo como en el entregable de un disco duro que se va a enviar para que pueda montarse, ¿no? En el espacio, ¿no? Y así con otros artefactos periféricos que sumen a esta experiencia inmersiva. Entonces, eso complementaría para la pregunta que enviaron. Buenísimo, buenísimo. Digo, podríamos seguir hablando por mucho más tiempo. La verdad es que es un tema bastante rico, bastante interesante. Ya nada más para cerrar, voy a leer una más, ya estamos sobre tiempo. Y sería contigo, Enrique. Y me parece muy buena esta. Hoy en día, ¿qué habilidades crees que deban tener las diseñadoras, los diseñadores del futuro? Pues una cosa son las habilidades y otra cosa son los conocimientos. Otra cosa es el perfil profesional. Eh, en la parte, en la parte de servicio, hay que tomar en cuenta que somos una disciplina de servicio. Algo que he encontrado que los diseñadores no tienen es una tendencia a ser investigadores y ser analistas. Eh, en cuestión de conocimientos, tienen que saber lo que es la mercadotecnia. Es fundamental que conozcan, que sean mercadólogos y entiendan que los problemas, si quieren ser un buen diseñador, tienen que ser socio del cliente, hablar su mismo lenguaje y entender sus problemas y no nada más ejecutar. Porque si nos vamos a ir a ejecutar, la inteligencia artificial es lo que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Y no es difícil hacer un prompt para que ejecute los distintos elementos de un diseño de lo que sea, ya sea patrones, etcétera. Las habilidades obviamente tienen que ser perseverante, tiene que tener palabra, honestidad. Creo que eso es lo que va a perdurar, pero son los valores típicos de siempre. Hoy me toca mucho que no contestan los correos y eso genera desconfianza, ¿sí? Entonces, habilidades, tiene que ser una persona analítica, tiene que ser una persona que analice perfectamente un problema y siempre pongo este ejercicio. Si a ustedes les dijera, quiero que me diseñen una casa de campaña, todos los que están escuchando, no sé cuánta gente haya, seguramente tienen
más o menos esta idea, ¿sí? De lo que es una casa de campaña. La clave del diseñador hoy es analizar el problema de una manera sumamente profunda y que se vaya a las raíces. Cuando doy este ejercicio en clases de que diseñe una casa de campaña, la mayoría de las personas no preguntan. Toman por un hecho que hay que hacer una casa de campaña y eso es una casa de campaña. No la redefinen. La habilidad de un diseñador hoy en día es que sea una persona curiosa, que investigue y que pregunte. Entonces, definir claramente el problema es fundamental. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes que la casa de campaña es para un alpinista que va a subir la roca y tiene que dormir en medio de la montaña? Estaríamos diseñando una especie de capullo y que tuviera que estar afianzado a la piedra. Pero ¿qué pasa si les digo que tengo que hacer una casa de campaña para un pantano, donde la casa de campaña no puede estar en el suelo porque está húmedo y está lleno de insectos y víboras? Tendría que ser como una hamaca tal vez. ¿Qué pasa si es una casa de campaña para los militares, para un ejército? Pero no estoy diciendo si es para tener ahí juntas o para que un soldado se la lleve. ¿Qué pasaría si fuera una casa de campaña o un refugio para un barco que en un momento dado se hunde y entonces tiene que lanzar rápidamente una balsa que lo cubra del sol y que tenga un kit ahí para pesca o para obtener agua? Entonces, definir el problema es fundamental. Cuando decimos una casa de campaña, lo que realmente quiero decir y quiero preguntarles que es un sistema para protegernos de los medios. ¿Pero qué medios estamos hablando? ¿Para cuántas personas? ¿A qué costo? ¿Cuáles son las condiciones climáticas? ¿Cuántos días? ¿Se va a llevar en coche? ¿Lo voy a cargar yo? Etcétera, etcétera. Entonces, el diseñador y sus habilidades mañana es entender sobre todo cuál es el proceso y entendimiento de un problema. Creo yo que eso es lo que va a llevar a las personas a ser mejores creativos. Tienen que estudiar. Las ideas fluyen cuando unimos otras dos ideas. Si las personas no analizan desde distintos puntos de vista un mismo problema, no van a ofrecerle a un cliente una solución única. Entonces, un diseñador tiene que ofrecer una solución única, diferenciada y relevante para el cliente. Y eso, la única manera de hacerlo es investigando, analizando, yéndose a las raíces. ¿Sí? Ya de las habilidades de un diseñador, pues va a depender mucho. Si el diseñador quiere entrar en una agencia de publicidad, quiere entrar en una agencia de diseño, si quiere ser un académico y desarrollar tipografías, si quiere entrar a una dependencia gubernamental, si quiere entrar va a depender mucho qué habilidades exige y volvemos a lo mismo. Defíneme el problema y te digo qué habilidades vas a necesitar, ¿sí? Pero en general eso es lo que yo creo que los diseñadores del mañana tienen que tener, esa habilidad para ser curiosos, para ser analíticos, para profundizar, para investigar, ¿sí? Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Zaira, muchas gracias, Enrique, por su tiempo, por intercambiar perspectivas. Estuvo como muy rico y bueno, agradecemos a todos los que se unieron a la charla de hoy. Y nada más me queda comentar que si quieren seguirlos, si quieren contactarlos directamente a Enrique Consol Consultores o a Zaira para algún proyecto o alguna duda adicional, pueden escanear estos códigos QR. Y también me gustaría invitar al siguiente webinar, el webinar de la próxima semana, que se va a tratar de Entre ideas, arte y causa, el poder transformador de las historias. Y Gabriela Gorab va a estar hablándonos justamente de temas de estrategia, innovación. Ella ha sido curadora en diferentes espacios, escritora, creadora de diferentes proyectos. Ya nos hablará de toda esta cuestión de el arte y la causa, ¿vale? Así que nuevamente, muchas gracias a ambos. Gracias a todos los que se reunieron aquí y esto ha sido todo por hoy y sigamos con los festejos de nuestro 28 aniversario. Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias, Muchas hasta gracias a ustedes. luego. Bye.